Comenzamos la reunión formal. Feliz Día de la Mujer. Exacto. La verdad es que a mí nunca me llamó la atención, pero bueno, es una oportunidad para saludarse. Te puse en mute, Claudia, porque estaba bien, para no molestarte a ti también. Así que todavía seguís muteada. Muteada. Sí, así dicen, ¿no? Se dice. ¿No lo podés abrir? Ah, ¿no? Ya. Digo que no sé desde qué año se festeja el Día Internacional de la Mujer. Bueno, se supone que eso era el Día de la Familia, no sé cómo. No, es el Día es por los derechos de las mujeres. ¿Verdad? De las mujeres que... No es un día feliz. Sí. Es por la lucha de los derechos. Es por la lucha de las mujeres, de los derechos, cuando se murieron aquellas trabajadoras. Sabemos que con el feminismo empezaron también un montón de problemas. Porque una cosa es luchar por los derechos. En 1964 empezó todo eso. Es el año donde yo nací. Y bueno, incluso el bikini creo que se inventó en 1964. ¿Viste? Las mujeres. Buen provecho, Graciela. Gracias. Bueno, vamos a hacer un repaso así, pero como a modo realmente de encapsular todo lo que hemos visto hasta ahora. Y también eso les va a dar a ustedes la posibilidad también de hacer preguntas, si quieren. Entonces vamos a empezar. Yo lo preparé así en puntos y lo voy a ir llevando así entonces. ¿Me escuchan bien? Ok. Entonces, hablamos de que existe el desarrollo del deseo de recibir. Con eso empezamos. Para que exista todo, tiene que haber un deseo de recibir. ¿Recibir qué cosa? La abundancia por parte del creador. Y entendimos que el creador no puede brindar esa abundancia sin la voluntad de alguien que se llama creado y la petición por parte de él. O sea, si el creado no pide y no tiene interés en recibir la abundancia, no pasa nada. ¿Eso está claro? Eso es lo que hablamos de la necesidad del desarrollo del deseo de recibir. Luego hablamos de la fase 4, que es la más importante para entender el tema del creado, que se llama también Malhut, que es el estado de deseo de recibir más puro, o sea, más puro, queriendo decir más... Genuino. Sí. Genuino. Sí. ¿Y cómo se crea esto? En un proceso que empezó, dijimos, desde Shores, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, y ocurre de una manera inconsciente. O sea, esa criatura que supuestamente está desarrollando un deseo, ni está enterada que lo está haciendo, como un bebé que tiene hambre, llora, quiere que le cambien los pañales, llora, pero no tiene una conciencia clara. En cada fase que vamos pasando se forma como una mecánica que va desarrollando el deseo de recibir la luz. Y como dije antes, en la fase 4 llega a su clímax, ¿no? A su máxima potencia. Eso respecto a la fase 4, Malhut. Luego viene otro punto que tenemos que recordar, que es el ocultamiento. El ocultamiento nos oculta el hecho de que todo lo hace el creador. Pero tiene que ocultarse porque de no ser así, el creado no puede desarrollarse y ser independiente.
para que el creador pueda ser independiente y llegar al punto de tener su propia voluntad, tiene que existir el ocultamiento. ¿Hasta ahora bien? Otra cosa que es importante es la aprobación. O sea, probar. Para que haya un deseo por algo, tiene que haber antes experimentar esa cosa, porque si no, no existe el deseo por eso. O sea, si yo no he probado algo, no lo he vivido, no lo experimenté, o no lo vi en otros, ¿por qué voy a querer algo? Entonces, en el principio, que es la fase 1, el creador le da a esa criatura que él trata de desarrollar para probar la luz. Lo llena de luz. Y luego en el proceso se la retira. Entonces, de momento que se la retira, el otro, ¿qué pasó acá? ¿Dónde está la luz? Estaba bueno esto. Me quedé sin luz. ¿Ok? Y luego hablamos de los mundos. Los mundos, pues, como dijimos también, o lamot, que vienen justamente de la palabra elem, que es ocultamiento. O sea, dije antes que el creador retira la luz, entonces los mundos son estados de desaparición de la luz. Cuando está en el mundo cuando está en Shoresh, el punto 0, en fase 0, todo es luz 100%. ¿Ok? Él le da luz en el primer mundo, en la fase 1, que llamamos el mundo de Adam Kadmon. Le da un 80%, ¿no? Porque si le da el 100%, yo dije antes 100%, es un error mío, no es un 100%, es un 80% para darle a probar y de todos modos no anularlo en forma de un 100%. Pasamos a la fase 2, que es el mundo de Atzilut. Ahí recibe solo un 60%, que no es poco. Así que no, y ya acá dijimos que empieza el cálculo, quién me está dando, etc. Luego viene la fase 3, que es el mundo de Briá. Ahí le disminuye a un 40%. Los cabalistas dicen algo por el estilo, no creo que haya alguien medido exactamente, pero es a modo de ver la idea. Y por fin llega la fase 4, que es el mundo de Asiá, que dijimos que es el Malhut. Ahí hay todavía luz, porque si no, no existe el deseo. O sea, tiene que haber una expectativa. Y recibe un 20%. Vimos esa descendencia, ese descenso, perdón, de la luz. Por debajo de la fase 4 de Malhut está lo que dijimos que se llama Aolam Hazeh, este mundo, que incluso les dije que no siquiera es este mundo que tenemos nuestro, sino también es un estado espiritual, donde supuestamente no hay luz, sino lo que se llama Nerdakik. Ahora pronto tenemos, ya pasamos Hanukkah, estoy confundida. El Nerdakik es lo que se llama una pequeña candela, ¿no? Es una pequeña llama de luz, que eso mantiene al creado con la ansiedad de volver a sentir la luz. Y otro punto para recalcar y recordar, que dijimos que en cada mundo hablamos de que hay las 5 fases 0, 1, 2, 3, 4, los 5 mundos, Adam Kadmon, Atzilut, Briá, Yetzirá, Asiá. Cada uno de estos mundos se divide en 5 partzufim. Que dijimos que la partzufim sabemos que es plural. Y cada partzuf, que es en singular, la palabra de partzufim, se divide a sí mismo, como lo explicaba la otra vez Cristel en el WhatsApp, en 5 partes mismas llamadas sefirot.
que dijimos que una de ellas también se reparte en otras 5. Entonces, ahora, eso no quiere decir que las otras no se dividan. Cada una de estas 5 sefirot se divide en otras 5, que dentro de cada una de esas 5 hay otra repartición interna de 5, o sea, así llegamos a lo que se llaman las 10 sefirot. En total suman 125 estados, 5 mundos por 5 partzufim por 5 sefirot. Recibimos 125 estados, que son de hecho los escalones espirituales que se desprenden desde el mundo, desde el Shoresh, desde el mundo del más elevado, de Adam Kadmon, hacia abajo, y cuando nosotros hacemos el proceso de empezar a regresar a la luz, también tenemos que pasar por esos 125 niveles. Esto es lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. ¿Alguna pregunta, Claudia, que tenías con respecto a los partzufim? Yo no entré en el tema de los partzufim. Ay, perdón, que Margarita está tratando de entrar y yo no la vi. Pobre Margarita. A ver. ¡Oh! Hago ruido, ¿no? Con el micrófono. Hola. Hola, no te había visto, se me había achicado en la pantalla y no había visto que estaba. Ay, no te preocupes, no te preocupes. Qué bueno que ¿Qué tal? estás. ¿Cuántas somos? Que no veo cuántas somos. Somos 5 en estos momentos, no tenemos a Alejandro que no se ha reportado. Ah, lo vi, sí. Esperemos que esté bien todo. Ay, no veo a las demás. Porque Bueno, estás con el. Sí, tenés que hacer así para pasar el. Están aquí Con el Claudia. dedo. Bienvenida, corre con el dedo. Ah, Sí. ahora te veo aquí, Claudia. Veo Siempre la ves que habla, ¿no? con el celular ves nada más que a 4. Sí. Bueno, está Bueno. bien. Bueno, ¿qué tal? Bien, aquí ya habíamos empezado, hicimos un repaso así de todo y está grabado, así que lo vas a poder ver luego. Vale, De todos vale, modos, vale. este justo es el momento de hacer preguntas. Si tienen alguna pregunta todavía para hacer, lo que hablábamos así a lo largo de la semana, que se dio el tema, es que justamente hay una combinación de todos los estados. Hablábamos de los mundos, de los partzufim, de los sfirot. Entonces puede estar un estado que dice que, dijimos, por ejemplo, uno puede estar en el estado de Malhut de Jochma o cosas por el estilo. Y están todavía las luces que todavía no hemos hablado de ellas. Pero ya va a llegar ese tema. ¿Tienen alguna pregunta? Vos primero dijiste que eran 4 fases y 5 mundos. Sí, son 5 fases en realidad, cuando la primera se considera la fase 0. La fase 0 es la que sería equivalente al Olama de la Dama Kadmon. Sí, el Shoresh. Ahí se desprende en el tema que vamos a seguir ahora explicando, eso se va a aclarar. ¿Quiénes fueron los que describieron todo esto? Los ¿El Baal Shem Tov? No. ¿Quiénes fueron? Baal Shem Tov, eso está todo en los libros de los cabalistas de antes. Eso está todo el Ari. Por supuesto, o sea, yo no leí el libro de la Yetzirá, pero entiendo que sí también está explicado todo este tema. En el Zohar se explica todo esto también. O sea, todos los libros de la Kabbalah hablan de esto. Esto más bien, se le llama la mecánica del alma, porque es como que es una estructurado. No, por eso digo, ¿quiénes fueron los que escribieron esto tan estructurado hace tantos años? Como...
Ellos, los No cabalistas. fue una sola persona, habrá sido un grupo de personas, o Es simultáneamente en distintos lugares del mundo. ¿Dónde empezó? Sí, sí, a mí me resulta muy complicado. Lo escuché no, así. Me resulta muy difícil, complicado y también me desanima un poco, porque eso de que todavía no existimos y que nos quedan 125 niveles, a mí me desanima. Yo digo, no me queda tiempo. O sea, le digo que esa es mi problemática. Sí, yo te entiendo totalmente. Bueno, no. Primero que nada, si no existiera la posibilidad de que se pudiera lograr, no habría razón para que se despertara en uno el punto en el corazón. Es mandatorio que una persona que tiene un despertar espiritual lo alcance. No existe, es como llevar al niño, darle el caramelo en la boca y sacárselo. No es así. Ahora, no es un proceso fácil. Y como dijimos, en el pasado las personas llegaban a eso en una forma diferente a lo que pasa hoy. Hoy tiene que ser, esto también está en este tema de hoy, en el tema de la repartición del alma, que el alma se quiebra y se reparte en partes, y es por eso que también nos repartimos, porque justamente como tenemos el deseo de recibir tan espeso, tan grande, entonces no podemos hacerlo solos. Entonces necesitamos de otras personas para poder discernir todo este proceso. Porque si no, no hay forma. Pero bueno, hay tantas cosas, entre ellas es como decir, como les he dicho más de una vez, que existe solamente tú, Margarita. Y nosotros estamos todos aquí para servirte. ¿Ok? Sí, En tu realidad es así. Y es para cada uno. No tenemos, como estamos totalmente separados, entonces es como que el mundo de la percepción de cada uno es totalmente individual. Y todo lo que vemos está hecho para nosotros. Es toda una obra de arte. Y por un lado puede sentirse es muy emocionante, porque es como que es todo ese esfuerzo que el creador está haciendo para que tú quieras llegar a él. Te está esperando. Así que no te desanimes. Yo sé que no es fácil, te lo digo. Ay, pero es fascinante dentro de todo, porque uno es un manantial que nunca acaba, entonces es como que siempre se revelan nuevas cosas. Y no hay que entender tampoco mucho todos estos temas mecánicos. no, también entiendo eso, que no es muy importante entenderlo porque estas no son cosas racionales. Uh-huh. Por eso tampoco me preocupo saben. demasiado en memorizarlos. No, Sí. no, total. Yo sé que es así. Es interesante ver, porque hay personas que no les interesa y hay personas que esto los fascina y solo quieren aprender esto. O sea, depende mucho en cada uno, ¿no? De cómo tiene su raíz de su alma. Bueno, entonces sigamos, ¿ok? La pregunta siguiente es, ¿dónde están los mundos? Hablamos de los mundos. ¿Dónde están? Y esto responde justamente a lo que estaba diciendo. Todo está dentro de uno, no está por fuera. O sea, cuando nosotros aprendemos en la escuela sobre los planetas, decimos está Venus, está Marte, está Júpiter, todo eso está en algún lado. Acá no, acá nos dicen todo está dentro de uno, o sea, todos los mundos, el mundo de Atzilut y de Briah y de la Dama Kadmon, todo eso está en el alma internamente. También Júpiter y Marte y Venus, ya que estamos hablando de eso.
pero que cada mundo es un discernimiento. La palabra discernimiento también es una palabra muy cabalística, porque son revelaciones, son formas de ir entendiendo el proceso. Entonces cada mundo es un discernimiento. Si uno alcanza, digamos, el mundo de hacia, es el discernimiento de hacia, y no que haya llegado a algún lado. No tenemos que viajar a ningún lado, no tenemos que desplazarnos. Traducido hacia en castellano, es el mundo más bajo, digamos, ¿no? El de acción, más material. Sí, sí. No material, es un mundo espiritual. No. No es material. Todo, a nivel material, todo ocurre aquí. Por eso dije, no hay que... Pero cuando se refieren al Olam Hasia, que es el mundo de la acción, ¿es la acción de obras? ¿A qué se refiere? No es la acción de obra, por eso dijimos que no es... Por eso mucha gente dice que nosotros estamos en el mundo de Hasia, que supuestamente es el mundo de las acciones, de los actos, que por eso hacemos todo tipo de cosas. Pero no es así. O sea, la Kabbalah nos dice, no, ni siquiera estamos en el mundo de Hasia. No importa, queremos llegar al mundo de Hasia. Queremos llegar, sí, por lo menos al mundo de Hasia. O sea, cuando vos hablas de esto, a mí me da la sensación de... Nosotros no somos una línea recta. Claro. Subidas y bajadas. Y de repente, hoy estoy contenta y mañana estoy triste, o estoy enojada, o estoy feliz, o estados de ánimo, digamos, de alguna manera, para comparar con un lenguaje un poquito menos filosófico y más entendible. Y en el momento que estoy en el mundo de la CIA, estoy en el mundo que estoy tan contenta que demuestro mi alegría. Después está el mundo de la Yetzirá, que es de la creación. Yo creo algo. ¿Cómo lo veo eso en mí misma? Porque es como decir momentos de la felicidad. Son momentos en el diario vivir nuestro que subimos y bajamos de un mundo al otro, de una fase a otra. Así lo entiendo yo. Si No lo, sé, si lo materializamos, entonces puede ser. Yo lo entiendo así. Si lo materializamos, o sea, si le damos, es como cuando hablamos de animales que decimos, el animal está triste, o el animal está ansioso, o el animal es... como se dice, eso lo personificamos, ¿verdad? En este caso, el tema de la espiritualidad, como es algo que no conocemos, entonces le damos justamente eso de darle sentidos materiales o corporales o mundanos, terrenales. Entonces, nadie puede realmente saber porque no estamos en esos estados. Pero otra vez, el que describió que están esos estados, ¿qué quiso decir con que está el mundo de la Asiá, el mundo de la Yetzirá, el mundo de la Briá? Eso hay dicho. O sea, nosotros teóricamente tenemos que llegar a esos lugares, cada uno en lo personal, para que todo el mundo esté bien. Para llegar a eso, no necesariamente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? A mí no me interesa saber en qué mundo estoy en este momento, pero traduciéndolo a la Kabbalah, ¿cómo puedo saber que estuve en ese mundo y volví al otro? Y volví al otro y volví al otro. No puedes saber porque no estamos ahí. Todavía no estamos. Entonces, todo lo que te pueda explicar. ¿Cómo puedo saber que yo llegué? ¿O cómo puedo saber que un cabalista cuando se llega, se sabe. Cuando uno tiene una revelación, tiene claro que tiene una revelación. Es lo único que te puedo decir.
Pero, por ejemplo, ¿podemos estar simultáneamente en dos mundos distintos? ¿En el mundo de la Yetzirá y en el mundo de la Briá? ¿Y en el mundo de la Dama Vamos a poner las cosas claras. Otra vez dijimos, los mundos son niveles virtuales. No, sí, obvio, o sea, para nosotros son virtuales hoy en día, pero son niveles de revelación de la luz. Entonces, si estás en Yetzirá, supuestamente tenés un 40% de revelación de la luz. Entonces, ¿cómo puedes estar también en Asiá, que tenés solo un 20%? O sea, no se trata de estar, no es una cuestión de presencia, es una cuestión de un estado. Es una cuestión de percepción, del contacto con la luz. Puramente eso, no son mundos físicos, son estados. Bueno, una persona que hace meditación llega a estados espirituales de revelación o a un nivel de conciencia. O se cree que tiene estados de revelación. Bueno, lo mismo que el que cree en la Kabbalah y cree que recibe una revelación, es lo mismo. Para mí es lo mismo. Puede ser. Yo hago meditación y no creo que llego a estados espirituales. Uno llega a estados de noción, pero todavía es algo muy corporal o psicológico. No es una cuestión espiritual. Todo lo que... la elevación y todo, la exaltación, eso no es necesariamente espiritual, no podemos saber. Ese es el tema. Es que no va todo junto dentro de uno, lo espiritual, lo psicológico. Lo espiritual es algo que hay que alcanzarlo, no es algo que viene por sí mismo. Entonces es como que no podemos saber. Cuando uno sí está, una de las cosas que dicen, por ejemplo, los cabalistas es que yo puedo saber qué tengo en el escalón que está debajo de mí, no lo que tengo arriba de mí, ni siquiera el escalón donde estoy posado. O sea, incluso donde yo estoy parada, no tengo mucha comprensión del estado, pero sí comprendo el estado que pasé en retrospectiva. Entonces es como que querer entender qué voy a sentir o cómo voy a estar o qué voy a percibir cuando esté en cierto estado, es imposible. Los cabalistas solo nos explican esto, pero no, solamente es una cuestión como que nos están narrando un cuento. ¿Qué vamos a sentir? ¿Cómo va a ser? ¿Qué es? Nadie tiene idea. Es como con los alquimistas, hacen oro de no sé qué cosa. ¿Cómo hicieron el oro? No sé. Pero mucha gente lo intenta y no lo logra. Cuando estás en un estado psicológico, digamos que estás contenta, que tenés más ánimo, que tenés como más Simhat Haim y todas esas cosas, tu nivel espiritual se eleva, ¿no? ¿No van de la mano? Bueno, si lo querés llamar espiritual no hay ningún problema, pero no sé si es un nivel espiritual. Es un estado que puede ser un estado fisiológico afectado por hormonas, puede ser un estado psicológico afectado por eventos que están pasando en tu vida, pueden ser muchas cosas, pero aún es dentro de los entornos, dentro del contorno de este mundo. No sé si me explico. Yo sé que a uno le gustaría una idealización de algo, pero no podemos tener seguridad de nada. Por eso, lo lindo es cada día es algo nuevo. Vivir esto de ahora, ¿cómo se dice? Aquí y ahora es muy relevante en la Kabbalah. Carpe diem. ¿Cómo? Sí. Carpe diem. Sí. Muy relevante. Hoy estoy en un estado y como dijiste, Claudia, luego puedo estar en otro estado totalmente diferente. Y lo único que puedo decir al respecto es que no siempre nosotros somos responsables de eso.
¿Cuánto está más cerca de la luz? Cerca puede ser que estás un milímetro más cerca. O más alejado, eso cambia tu realidad. Pero no está relacionado con la presencia en un mundo X. Y si es así, no sabemos. No lo vamos a poder saber hasta que no pasemos el estado. Y con seguridad no es tan rápido como parece. ¿Ok? Sí, despierta muchas preguntas y es lógico. Y dicen que vivir en el presente, porque en realidad estás angustiado cuando te vas o al pasado o al futuro. ¿Verdad? Claro. Pero cuando decís, tomás conciencia de que estás, por ejemplo, Graciela, estás escuchando la Kabbalah, y bueno, vuelvo aquí ahora, entonces dejo todo el movimiento mental a un lado. Y eso me hace estar bien también. ¿No es una especie de elevación? Es lo que se llama Itpalut. Itpalut es una impresión. O sea, recibimos impresiones. Es justamente lo que voy a explicar más adelante, que está planificado por lo menos para seguirme ahora, que tiene que ver justamente con el tema de el deseo, ¿verdad? O que probamos algo y sentimos como que en realidad estamos ya en Atzilut. Esto es lo que yo les quería decir, que se los voy a explicar en un ratito. Y a lo mejor lo van a entender mejor. Bien. Entonces, ¿qué necesitamos para descubrir estos estados que se llaman mundos? Para poder hacerlo tenemos que hacer un proceso nosotros mismos. O sea, no es algo que nos va a venir de arriba. Esto lo tienen claro, me parece, ¿no? Que hay que trabajar. Y si antes ahí está escrito, por ejemplo, en alguno de los artículos, no me acuerdo dónde exactamente, quién lo escribió, pero como que dice, come pan o sea, que te restrinjas a comer solo pan y sal, y tomar agua y dormir en el piso. O sea, que te restrinjas a nivel corporal y que todo el tiempo estés orando y leyendo. Eso hace cientos de años atrás llevaba a una persona al alcance espiritual. Hoy en día, no ayuda. Como dije antes, por la razón de que el ego, nuestro deseo de recibir, es muy espeso. Entonces, no basta con eso. Se abrieron otros canales que tienen que ver con las relaciones, que tienen que ver con el amar al prójimo como a ti mismo, que es uno de los medios para llegar a la espiritualidad, y también, por supuesto, crear una relación con el Creador. Y como dijimos, ¿cómo se crea una relación con el Creador? Del amor a los creados al amor al Creador. Entonces, queramos o no, hay que pasar por ama a tu prójimo como a ti mismo en alguna medida, y de ahí empezar a formar una relación con el Creador. Esa es la manera de revelar los mundos. No hay otra. No hay otra. A ver. Les comparto así algo bonito. Espérense un poquito. Ya. Uno de los cabalistas muy... no sé, a mí me gusta él. Se llama Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, que vivió en el siglo XVIII. Dice, no innovamos nada. Todo nuestro trabajo consiste únicamente de iluminar lo que se esconde en el interior de la persona. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿qué le sugiere esta frase?
Cuando habla de la persona, ¿es yo mismo o el otro? Sí, uno mismo. A uno mismo. No, que a mí se me ocurre que todas las respuestas están dentro de uno, solamente que al iluminarlas es cuando las vamos revelando, cuando se hacen presentes, es cuando somos conscientes. No sé si las respuestas o preguntas, sino de conocernos a nosotros mismos, que nuestro trabajo es ese, constantemente descubrir algo nuevo que está oculto y no conocemos. Sí. Sí, al Platón. Eso es, o sea, lo que él nos dice es que no hay nada nuevo bajo el sol, como dijo el rey Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol, todo ya se creó, todo ya existe, pero no lo vemos porque está escondido, donde interiormente, dentro del alma de cada uno, de cada individuo. Entonces, para poder sacarlo de ese escondite hay que iluminar. ¿Cómo iluminamos? ¿Cómo iluminamos? Buscando al creador. No. ¿Sí? Intentando Dando y recibiendo, También. con el deseo de dar y de recibir. O sea, haciendo ese trabajo con el prójimo y con la intención de alcanzar al creador, porque esa es la meta. El prójimo es un medio, no es no es la meta. Sí. ¿Ok? Es un medio. El otorgamiento que tenemos que alcanzar al prójimo es un medio. Ok. Y esto es lo que les quería decir antes. Lo que nos dicen los cabalistas es que no hay nada de nuevo, o sea, todo ya está en el estado corregido. Todo ya está en el Ein Sof. Todo está perfecto. Lo único que nos queda es descubrirlo. Como que fuera muy fácil, ¿no? Pero sabemos que no existen, lo que nos dicen también los cabalistas, justamente hablando del aquí y ahora. ¿Por qué el aquí y ahora? Porque el aquí y ahora es una realidad, ya que no existe no el tiempo, no el movimiento y no el espacio. Eso es lo que nos dicen los cabalistas. Entonces, el creador no tiene límites ni de tiempo, ni de movimiento, ni de espacio. Si él creó un plan de beneficiar a los creados, de momento que creó el plan, se concretó. Él no necesita de un proceso para hacerlo. Ya está creado, ¿no? Como se dice también en el Génesis. Se hizo la luz y se hizo la luz. No esperó no sé cuánto. Somos nosotros los que tenemos que buscar el beneficio, los que tenemos que ir en busca de salud. Sí, o sea, tenemos primero que descubrir que nos falta algo y tenemos que hacer todo ese proceso, pero justamente nosotros ya estamos en el estado corregido. Pero como dijimos, está oculto. ¿Y para qué? Para que nosotros, como tú dijiste ahora, tengamos ese anhelo, ese deseo de descubrir ese estado perfecto. Entonces, en resumen, todas las fases del desarrollo de la creación son tres. El primero que nada, la etapa, vamos a decir, mejor dicho, no fases, para no confundirlos con las palabras. Etapas, hay tres etapas. La etapa primera es el plan de la creación. El creador decidió crear una creación. Dijimos que, ¿qué pasó antes de eso? Eso ya se relaciona con el Atzmutó, que es su esencia, y esto es algo que los creados jamás tienen alcance. Por lo menos los cabalistas así lo dicen. La primera etapa, el plan de la creación. La segunda etapa es la corrección de la creación. Quiere decir que se creó la creación y se corrompió.
en algún momento. Eso lo vamos a ver ahora. Y de ahí, entonces, quiere decir que hay que corregirla. Que ahí viene la pregunta, ¿por qué tenemos que corregirla? Si él mismo la creó, ¿por qué la rompió? Y si él la rompió, ¿por qué no la corrige él mismo? Acá está toda la historia. Y la tercera etapa, que es el final de la corrección, lo que se llama, ¿cómo se llama? El final de la corrección es muy conocido, lo conocen mucho los que estudian Kabbalah. Sof Tikkun, o sea, Gmar Tikkun. Gmar Tikkun. Es un término que se conoce así también en hebreo, Gmar Tikkun, final de la corrección. Esa es la meta, supuestamente. La meta de la creación. Ahora, en el Gmar Tikkun, que sea en el final de la corrección, ¿cuál es el resultado? El resultado de la final de la corrección es que estamos todos conectados, que somos una unidad de luz, con vínculos de amor y de otorgamiento, todos en un deseo común, todo lo que suena así todo muy bonito. Y la luz del Creador brilla en su totalidad, en un 100%. Ahora, para que podamos alcanzar este estado, yo siempre me pregunto y digo, ¿y eso será algo lindo? Porque, ¿qué pasa? No pasa nada. O sea, quedamos ahí en el... O sea, uno no tiene posibilidad de imaginarse qué puede significar una situación así. Para que podamos alcanzar ese estado en toda la intensidad, se oculta de nosotros este estado, como dijimos. Y el proceso para poder descubrirlo es lo que se llama la corrección de la creación. Ahora, Rabash, que ya se los nombré, hijo de Barasulam, describe esto como tiene todo tipo de alegorías, ¿no? Por ejemplo, dice, imagínense que tienen un tío rico en América, ¿verdad? En Estados Unidos, un tío rico, y él les depositó en una cuenta bancaria $1 millón a su nombre, un nombre de cada uno de ustedes. Pero pidió que no se les revele esto hasta que se den ciertas condiciones que él dicta. Ustedes viven ni enteradas de que tienen ese dinero, ¿verdad? Un día la llaman del banco y le dicen, aquí tienen $1 millón. Ahora, el dinero estaba ahí todo el tiempo, ¿verdad? Lo único que cambia es el conocimiento de que está el dinero. Antes no sabíamos, ahora lo sabemos. Salvando las diferencias, el tema del final de la corrección es lo mismo. Existe, ya está, pero no sabemos que está. Y tenemos que cumplir ciertos requisitos o ciertas condiciones para poder descubrirlo. Esa es la alegoría que nos da Rabash. Ahora, en el proceso que vamos corrigiendo, es cada vez una parte y otra parte y otra parte, y acá no hay, ¿cómo se dice? Atajos. No hay atajos, ¿no? Se dice. Sí, sí. No hay forma. ¿Ok? Ese es el tema de por qué, o sea, ¿dónde están los mundos? Los mundos están dentro de nosotros y bienvenido, bien regresada, Cristel. Y bueno, hablamos entonces de los mundos hasta ahora, ¿todo bien? Yo lo que no entendí es lo de las etapas, cómo se encadena con lo demás. Lo de las etapas, mucho que son 3 etapas de pronto y todo lo demás no. No. Todo está incluido dentro de esas etapas. Primero que nada, el creador, ahora también lo vamos a explicar más. El resto, o sea, dijimos, el plan de la creación, el creador decidió, vamos a hacer una creación, se formó la creación. Por razones de querer hacernos desarrollar
en forma independiente, que lleguemos a alcanzar una independencia y el libre albedrío, hace una ruptura, rompe lo que se llama la vasija que creó. Ahora vamos a ver por qué la vasija y no el creado. El creado no lo rompe, rompe la vasija. Entonces ahí existe la corrupción, o sea, la ruptura de los mundos, lo que se llama. Y hay que corregir la creación. Y este es el proceso donde estamos. Nosotros estamos en la etapa segunda. Eso es todo nuestro trabajo. La creación la hizo el creador. Nosotros nos invitan a participar de la corrección de esa ruptura y estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y cuando alcancemos toda la historia, se nos abre la cuenta de banco con $1 millón. O sea, llegamos a la meta. ¿Ok? Ese es el tema de las etapas. Nosotros estamos, a diferencia de saber en qué mundos estamos, aquí sabemos muy claro que estamos en la etapa de la corrección, de la creación. Ahora, al final de la corrección, como dijimos, estamos en el mejor de los estados. ¿Alguna otra pregunta antes que sigo? Ok. Hablamos entonces de los mundos, dijimos dijimos cuáles son los mundos, dijimos dónde están los mundos. Ahora vamos a hablar del alma. El alma, hay un alma, solo una. Y eso se llama el alma del Adam Rishon. El Adam Rishon se le traduce como primer hombre, o mejor dicho, yo pienso que mejor la traducción es el hombre primordial. Que es un ente, una criatura. El creado en este mundo, o sea, nosotros, en este mundo que estamos viviendo, tenemos un anhelo por conseguir la espiritualidad, ya sea por curiosidad, ya sea por lo que sea, es un anhelo, si no, no estaríamos acá. Para poder hacer, o sea, eso necesariamente requiere que nuestra realidad sea totalmente opuesta a la realidad espiritual. Porque si no ya estaríamos en lo espiritual, o sea, no tenemos, estamos totalmente en un extremo opuesto. Eso ya lo habíamos hablado en los primeros encuentros. Somos la rama, ¿se acuerdan que hablábamos de las ramas y las raíces? Nosotros somos la rama material en este mundo de la raíz espiritual de nosotros mismos. O sea, Margarita, existe una Margarita espiritual en el mundo de Atziluto o de la Dama Kadmon. Solo que no sabemos, no la conocemos, ¿verdad? Esa raíz espiritual. La salida de la raíz espiritual es la que se llama el alma del hombre primordial. Cuando hablamos de las 4 fases, dijimos que el creado no es consciente de que existe como deseo. Entonces no se trata de la creación del creado, sino de la creación del cli, de la vasija. Esas 4 fases crean la vasija, por eso también hicimos el dibujito de la vasija. Eso es lo que se crea. Entra la luz, sale la luz. Es un cli, no es una persona, no es una entidad. Ahora, en estas 4 fases, lo que se crea en realidad es el deseo de recibir. Dijimos que ¿qué es el deseo de recibir? ¿Qué es el deseo de recibir? Lo que nos mantiene vivos. Ok. Es la materia, ¿verdad? Es una materia amorfa que no tiene
no tiene forma, no tiene consistencia, que nosotros le damos la forma. Nosotros le damos, yo quiero comer, yo quiero un viaje, yo quiero alcanzar un estado espiritual, yo quiero enamorarme. O sea, los deseos son el deseo de recibir, que se viste de alguna forma, ¿verdad? Eso es lo que se forma en las 4 fases. El creado mismo todavía no se creó. Eso, como le digo, traten de ver si me explico bien. Cuando se desprenden estos 5 mundos espirituales, se crea el entorno para crear al creado, para que pueda formarse el medio. Estos 5 mundos espirituales son como un entorno inanimado, o sea, sin vida. Y después, como dijimos, que salen los mundos, ahí recién se puede empezar a pensar en crear algo. Ahora, cuando hablamos del creado, no se trata de uno, de nosotros, de las personas que están en este mundo. El creado es un discernimiento espiritual que tiene como propósito equivaler la forma con el creador. Y ese creado se forma en el mundo de Atzilut. Y es como dije antes, se le llama el hombre primordial. Ahora hay que entender, como lo vuelvo a recalcar, que no es el hombre que está creado aquí, que no es el personaje ese que hablamos que hace 5.800 años fue creado, 5.780 y algo de años, que se creó, que se llama Adán. ¿Ok? Eso es importante entenderlo. Son discernimientos totalmente diferentes. El alma del primer hombre, o el hombre primordial en Atzilut, es un estado espiritual que no tiene forma material. Y el primer hombre en nuestro mundo era una persona de carne y hueso. ¿Ok? El primer hombre del mundo de Atzilut es otra cosa. Sabemos que la historia de la Torá son estados posteriores, ¿ok? Describen estados espirituales a través de la rama. La rama toca este mundo, como dijimos. Cada una de nosotras existe en este mundo, pero tiene su raíz en el mundo espiritual. Perdón un segundo. Perdona, tengo que irme porque estoy en el balneario y tengo turno de cena ahora. Así Por que, supuesto, yo la verdad que te agradezco que hayas estado con nosotras, de verdad. Buen provecho. No, el placer es mío. Ojalá podría... perdón. Buen provecho y disfrutar de tu estadía, las vacaciones. Seguro. Vale, gracias. Bueno, de todos modos, ya escucharé el audio cuando me lo envíes. Que lo sigas disfrutando. Pues, buenas noches y hasta Gracias, la próxima, chicos. Un beso. Adiós. 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 Bueno. Está bien porque yo sé que les he tirado ahora un mar de cosas y suena medio como complejo. Yo les puedo decir... Hay que elaborarlo mucho con uno mismo este tema. Sí, no, por eso es como hablábamos antes. No es obligatorio, no es que si no vas a entender esto no vas a poder seguir con otras cosas. Es simplemente para tener una idea de qué es esto, porque de verdad no necesitas toda esta información para poder hacer tu trabajo. De verdad que no. Pero bueno, estamos aprendiendo Kabbalah, entonces para tener
para entender que no es una cosa que así, qué sé yo, que sale de alguna idea rara. Tiene su explicación muy, muy estructurada, muy basada. Por eso que los cabalistas dicen que es una ciencia, no solo, no menos que eso. Y una mecánica. Entonces, por eso no se crean que si no van a entender esto ahora, no sé, si alguien lo va a escuchar así, va a decir, esto no me sirve para mí. No. Tranquilos y no pierdan la paciencia. Yo pienso que es importante hablarlo, explicarlo, porque si no es como que queda desprendido de todo. Y la verdad que trato de nada más de lo más esencial. Yo sé que esto desprende más preguntas, pero justamente por eso. Bueno, de todo esto que hablamos ahora, es muy importante entonces denotar algo muy, muy importante. No hay luz sin Kli. Eso escríbanselo así. No hay luz sin Kli. Es lo más normal. O sea, si no hay un Kli, no hay un recipiente, no hay cómo recibir la luz. Entonces, sin el Kli, el creador no existe. ¿Por qué? Porque el creador, les recuerdo, es Boré. Bo Ahora, y ¿el Re. Kli puede ser también nuestro alma? El Kli es nuestro alma. Es nuestro alma. Claro. No es otra cosa. Por eso estamos hablando del mundo y las almas. No hay Y luz cuando sin Kli. hablamos de agrandar el Kli es que nuestro alma esté más receptiva. Totalmente. No es solamente agrandarla, sino también limpiarla. Y sí. Y agrandarla, o sea, es también lo que decíamos cuando antes, en el principio de la humanidad, que la gente era más pura, ¿verdad? No era tan gruesa, espesa como es hoy. Entonces tenían un Kli relativamente delgado, ¿verdad? Porque no tenían espesor. Entonces era mucho más transparente todo. Y eso era suficiente. Pero justamente es cuando ahí llega un golpe de luz, se rompe el Kli, porque es como delgado. La luz fuerte, o sea, no puede recibir toda la luz, porque todo viene, hay un dicho que dice la prominencia de la luz sobre la oscuridad. Y trona ahora el Pnei HaChoshech. La luz se puede ver a través solo si hay oscuridad. Claro. Tiene que haber. Eso es la presencia de los contrastes, ¿no? Hay yin, yin, yang y todo lo demás. Exactamente, no puede haber una cosa sin la otra, no puede haber derecha sin izquierda, no puede, o sea, mal sin bien, y tiene que ser, y no hay bien sin mal, o sea, totalmente así. Entonces, es como que cuanto más luz hay, quiere decir que hay más oscuridad. ¿Ok? Eso es algo, sí, para reflexionar, porque quiere decir que se revela más oscuridad. Y no en vano estamos pasando lo que estamos pasando hoy como humanidad. Yo sé que, o sea, nosotros vemos mucha gente que no tiene este despertar, o muchas personas tratan de entender, entonces dicen Dios es cruel, porque ¿qué está pasando? Y todas estas cosas. Quienes estamos tratando de entender este mundo, podemos entender que primero que nada, todo está dentro de nuestra percepción. Y todo lo que estamos viendo son estados internos. O sea, eso no nos quita de que no nos preocupe, de que no nos desequilibre. O sea,
Uno ve Es muy complicado entender que tenemos todos un Putin adentro nuestro, ¿no? Totalmente, no solo un Putin, también un Hitler tenemos adentro. Eso es lo complicado. ¿Y quién es Hitler, no? ¿De dónde sale ese Hitler? ¿Quién lo manejó? ¿Quién lo creó? Es muy difícil, justamente, como muchos judíos decían, ¿dónde estaba Dios en el Holocausto? Sí, bueno, pero hubo una explicación que yo escuché de otra conferenciante que escuchó, que dijo que la gente preguntaba dónde está Dios, que no, y entonces la respuesta es que Dios te lleva en UPA, por eso que no lo ves, que Dios está con vos, te llevaba en UPA, por eso no lo veías. Justamente son resultados del libre albedrío. Porque si Dios es todo luz, Dios, el creador, o como queramos llamarlo, es todo luz, no puede haber holocausto. El holocausto lo percibe el humano, porque el humano está en el lado opuesto total de la luz, y es lo que ve el holocausto. El holocausto y la guerra en Ucrania y todo lo que está pasando. O sea, los desastres. Australia, no sé si vieron, hubieron diluvios, ¿cómo se dice? ¿Huracanes? Inundaciones. Terrible, gente se quedó en la calle, no tienen comida, desastres que están pasando. Ahora, siempre ocurren desastres en el mundo, no es algo novedoso. Siempre pasan. Pero cuando vemos esas cosas, tampoco no podemos decir, está todo dentro de mí y no pasa nada, de verdad. No, no es así. Existe en mi percepción para que yo lo note, para que yo busque qué significa eso dentro de mí. Eso no quiere decir que tenemos que estar atormentándonos a cada minuto. Pero sí es para darme cuenta de que estoy viendo ruptura. Estoy viendo el kilkul, lo que se llama el kilkul. Lo corrupto. ¿Y para qué? Siempre la línea de abajo, ¿no? Como se dice, la Shura Tachtoná, es que yo acuda al Creador. Y le pida, ¿Cómo? acuda al Creador. Ah. Y le pida correcciones. Por eso se dice que Él es un Dios celoso. Él quiere que todo el tiempo le estemos pidiendo. Todo el tiempo le estemos hablando. Todo el tiempo estemos, como dice Lightman, todo el tiempo como un bebé que agarra la falda de la mamá, está todo el tiempo, mamá, 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 mamá. Bueno, así quiere el Creador, que estemos con Él. Creador, danos, 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 danos. Porque si no, no tiene sentido su existencia. Él existe para darnos a nosotros. Pero para que nos pueda dar tenemos que tener un deseo, tenemos que tener una carencia. Entonces, ese es todo el proceso. Y como dijimos a los primeros, siempre es lo mismo, no es muy complejo. Para poder llegar a ese punto, tenemos que llegar desde un lado en el que no nos anulamos, en el que somos ¿cómo se dice? Shutafim, ¿no? Shutafim es... No socios, sino cómplices. ¿Cómplices? No. Que somos participantes del proceso. Como que estamos jugando un juego. Cuando éramos niños jugábamos al médico, ¿verdad? Yo era el doctor y mi amiga era la paciente y sabíamos que estábamos jugando, pero como un artista en la película y lo vive. Yo que tuve mis años de teatro, les puedo decir que yo tenía mi personaje y yo me sentía que estaba viviendo ese estado. Y es así. Y así tenemos que vivir. Es toda una obra de teatro. Pero vivirla. Es como cuando vemos una película y lloramos y lloramos. Y es una película que está llorando tanto. Sin embargo, lo vivimos y lo sentimos.
Es así. Bueno, a ver dónde estábamos. Dijimos entonces, que no hay luz sin Kli y que todo lo que pasó, todo ese tema de las fases es para crear el Kli, y de momento que se crea el Kli, ahí se puede empezar a hablar del creado. Del creado, que es el alma del hombre primordial. Para tanto el cuerpo humano como el alma del primer hombre están compuestos de partes, ¿verdad? Células, órganos, todo conectado. Y todos trabajan por el bienestar del cuerpo en general. No sabemos que no puede haber un órgano que dice, no, esto no lo agarro para mí, porque si lo hace es donde se produce el cáncer. Cuando hay células que empiezan a crecer a cuentas de las demás. Entonces, eso es un desequilibrio. En el cuerpo sano, todo está equilibrado. Cada uno tiene su función, cada uno hace su parte. No hay aquí nada, ni nada, ninguna parte que trabaja para sí, sino trabaja para todo el complejo. Por eso los animales están en un estado de final de la corrección, o sea, ellos están en la corrección. Y nos vienen los cabalistas y nos dicen, en realidad, tu alma también está en el estado perfecto. Está corregido. Ahora, la pregunta entonces, ¿qué necesidad de que hayan creado a la persona, el creador haya creado a la persona, que tiene que corregir ahora a través de un estudio de una cosa que se llama Kabbalah, supuestamente? ¿Para qué nos ponen en un estado así corrupto? O sea, que está todo desbaratado, si ya estábamos en el estado corregido. Esa es la pregunta, ¿verdad? Y bueno, y la respuesta ustedes ya la saben. Existe el creador, él quiere otorgar el bien, existe un creado que quiere recibir ese bien. ¿Qué falta? Como dijimos, que el creado desarrolle una independencia y la elección libre. Quiero recibir, no quiero recibir, ¿cuánto quiero recibir? Quiero recibir para que no sea egoísta, sino para otorgar. Todo ese proceso no puede ocurrir sino todo ese desprendimiento. Y cuando hablamos del alma, vienen los cabalistas y nos dicen que existen 600.000 almas. Eso es un número que se supone, es lo que se dice, Shishim Reibó. No sé si escucharon ese término. Creo que Ribó viene a ser 1000 o 10.000. 10.000. 10.000. 60 Ribó, son 600.000 almas. Yo ya les empecé a decir que lo sabemos, que todo lo inanimado, o sea, inanimado dijimos que son las montañas, los ríos, lo vegetal y lo animal, todo se encuentra en equilibrio, se encuentra en otorgamiento. Hay cosas que vemos corruptas dentro de esos mundos que son por causa de nuestra percepción corrupta. Pero en realidad todos estos niveles obedecen a la naturaleza totalmente. Y todos actúan en forma completa, en una armonía, como un cuerpo solo, siempre en beneficio de la totalidad, menos el ser humano.
El humano es la única criatura en el mundo que actúa en contra de las leyes de la naturaleza. Y por eso sufre, porque va en contra de algo que es totalmente... que no se puede tocar, no se puede corromper. Es como ir y darse contra la pared. Entonces, la pregunta es ¿por qué nosotros necesariamente? ¿Por qué los humanos? ¿Qué sentido, como dijimos, tiene hacer una criatura como nosotros y tirarla al mundo? Cuando una y otra vez va a hacer lo mismo, se va a ir contra la naturaleza. Porque, como dije antes, solamente a través de esa contrariedad, a través de la luz y la oscuridad, es que pasamos el proceso. No hay otra forma. Mientras que lo inanimado, vegetal y animal, no tienen conciencia. Y el hombre sí tiene que desarrollar la conciencia. Ellos están dirigidos como marionetas, como dijimos por eso la vez pasada, que son ángeles, que no tienen libre albedrío. Así se los llama la Cábala, ¿no? Malajim. Y los malajim, los ángeles, son fuerzas, que son fuerzas que el creador utiliza para dirigir la creación. También Rabbi Mendel de Kosk, que dije antes, también dijo, el hombre fue creado para levantar los cielos. Para realizar ese proceso, el alma del primer hombre tiene que pasar, como dijimos, la ruptura del cli. Lo que pasó fue lo siguiente, se creó el cli, terminó la cuarta fase, entra la luz y el cli se rompe. Se rompe, según nos dice la Cábala, en 600.000 partes. Por esa razón de que el cli se rompe, el contacto entre nosotros está roto. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos las 600.000 almas estas que se rompieron, que están dispersas. Es agarrar el clip, ¡paf!, estalla, como se rompe cuando se nos cae un vaso de Duralex, eso que se revientan en no sé cuántos pedacitos, bueno, algo por el estilo. Y eso sí que vivimos en una realidad de separación. ¿Para qué? Para que por nuestro libre albedrío, por nuestra propia decisión, querramos volver al estado de la integridad, al estado perfecto, pero desde una forma independiente y consciente. Y es por eso que tuvo que ocurrir lo que se llama Shvirat HaKli, la ruptura del Kli. Recipiente. Sí. O el alma o la ruptura del alma del primer hombre, o del hombre primordial. Lo que se rompe ahí es el contacto que tenía con el atributo del otorgamiento. Estas partes que se rompen, estas 600.000 partes, ¿por qué 600.000? No tiene importancia. Sabemos que los números en ciertas cosas, seguro que tienen una razón, pero ¿por qué justamente 600.000? Si Jim Ribot, no sé. Quizás esté escrito en algún lugar, pero la verdad que nunca escuché, no me he topado con una explicación que hable de por qué es justamente ese número. Y otra vez, por curiosidad uno puede ir a buscar, pero no sé si vamos a entender el sentido. La cuestión es que esto se rompe en todas esas partículas caen, ¿no?, del mundo de Atzilut
a los mundos de Briah y Yetzirah, pasa por todas esas partes. Cada alma, cada pedazo en los mundos espirituales se divide en lo que se llaman nitzotzot, chispas. Esas chispas son en realidad los puntos en el corazón. Se dice nitzotzot, que es un término, lo digo en hebreo porque para quien luego nos escuche, conozca la palabra. Nitzotzot, chispas. Cada chispa es un punto en el corazón. Todos tenemos la chispa. Y es lo que se llama también el fragmento del creador, lo que se llama en hebreo Helek Eloka. No sé si escucharon alguna vez esa palabra, Helek Eloka. Sí, lo mencionaste una vez. Y esa chispa siempre está prendida porque, o sea, cuando se le despierta a uno, porque de arriba nos despiertan los puff, así, para que querramos volver, o sea, uy, ambulancia. Wow. Para que querramos volver al punto de partida, ¿verdad? O sea, lo que se llama la tshuvá. Regresar a la raíz. Para poder hacer tenemos que conectar todos esos deseos. O sea, supuestamente tenemos que conectar otra vez todas esas 600.000 partículas. ¿Quién puede hacer una cosa así? Una locura, ¿verdad? Bueno, supuestamente sí tenemos que hacerlo. Y como eso es un proceso de abajo hacia arriba, como dije antes, lo hacemos por deseo libre. Voy a ver si les puedo ¿Esas agregar. partículas rotas también están dentro de nosotros, los 600.000 partículas? Supuestamente sí, porque existe un solo alma. Y esa alma está intacta. Solo para nosotros en la percepción personal somos una parte. Y por eso que no sentimos a los demás. No sentimos, estamos sintiendo ahora a fulano de tal allá en Honolulu, ¿no? Pero ¿existe esa persona? ¿Existe esa parte del alma? Sí. Sí. A ver, les voy a compartir acá la pantalla. Lo que vemos acá es todo esto que acabamos de hablar. Estamos en el mundo, en el Adam Kadmon. En este estado, estamos en un estado de unidad. En el mundo de Atzilut ocurre, mira, Atzilut, Briah y Yetzirah, Siyah, este mundo en estado de separación. En el mundo de Atzilut se encuentra el alma de Adam Rishon, se forma el punto de la fase 1, y cuando entra la luz se rompe. En realidad, lo que hace que rompa es el pecado del árbol. O sea, Het Adam Rishon es el pecado del primer hombre. Es un estado espiritual. Otra vez no se vayan a creer que es la historia del jardín de Edén, que se come la manzana. Todo eso es una historia codificada. Se puede encontrar sobre eso material. ¿Qué significa el pecado de la Adama Rishon, el pecado del árbol de Etzadat? Cuando ocurre ese pecado, que otra vez es a propósito, o sea, fue provocado, no es algo que ocurre casualmente. Ahí es donde ocurre la ruptura y se rompe el alma en 600.000 partículas que caen a este mundo. Fíjense, no caen al mundo de Asia, lo que hablábamos antes, caen a este mundo que dijimos que Safek
duda si es el que vivimos o no. Y cada uno de ellos se convierte en un punto en el corazón. Esta es la situación. ¿Ok? Les puedo mandar si quieren la figura luego por el WhatsApp. A ver. Nos dice Rabash. A ver quién lee, que ya me dan un poco de jofes de hablar. Graciela, ¿lees vos? No, es muy chiquito para mí, no puedo. Hay en cada uno chispas del amor al prójimo, mas una chispa no podría encender la luz del amor. Por lo tanto, acordaron que conectándose juntas, de todas las chispas se hará una llama grande, y cuando tenga una fuerza enorme, entonces, en su interior, tendrá la fuerza para implementar el amor al prójimo, y de ese modo podrá llegar al amor al Creador. O sea que en estos momentos que cada chispa se siente solo a sí misma, cada uno de nosotros se percibe solo a sí mismo, entonces es como un medidor, ¿verdad? Como una regla. Si yo me siento únicamente a mí misma, quiere decir que estoy totalmente alejada de la meta del creador, de la creación. Si yo empiezo a sentir de alguna manera al prójimo, entonces quiere decir de que me estoy acercando a la meta. Vamos a leer otra cosita. A ver, Claudia. La sabiduría de la Kabbalah es el orden de las raíces, que se desprenden según causa y efecto y continúa en base a leyes fijas y determinantes, las cuales se unen y acomodan hacia un objetivo superior, denominando revelación del Creador a sus creados en este mundo. Esto quiere decir entonces que la mecánica, toda esta mecánica que hablamos es esto. Son raíces que se desprenden por diferentes casos que van pasando, que se rigen según leyes fijas, que no se pueden cambiar, y forman un objetivo superior, que es la revelación del creador a sus creados. Ese es el objetivo. Eso es la esencia de todo lo que hemos hablado desde que empezamos la primera reunión hasta el día de hoy. Esto está escrito en el artículo La esencia de la sabiduría de la Kabbalah, lo pueden encontrar si tienen tiempo de leer. Bueno, ya nos falta poquito para terminar esto. Y también justo con el tiempo. O sea que el proceso es de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba de regreso. Toda esa vuelta dijimos que hay que hacerla para poder llegar a la meta. Y los cabalistas, que son personas que corrigieron esa intención. O sea, ellos pasaron este proceso. Esos son los cabalistas. ¿Qué hace que ellos lo hubieran logrado y nosotros todavía no? Simplemente porque se dedicaron a eso. O sea, esto no nos va a llegar de arriba de ninguna manera. Y por eso podemos aprender la sabiduría de la Kabbalah para entender cómo funciona todo este asunto. Si es que creemos que es así como funciona, puede ser, cada uno puede leer una teoría y decir, ah, está muy bueno, pero ok, vamos, ¿cuál es lo próximo? Y está todo bien. Hay quienes aceptan esta vida, esta forma y
y optan por esto para llegar a alcanzar estos niveles. O sea que no hay ningún problema de absorberlo como una forma de sabiduría, como para ampliar también. Y no todos perciben que les interesa llegar a los mundos espirituales, ¿verdad? Es una cuestión de elección. La cuestión es que lo que hacen este proceso tienen que pasar de lo que se llama la intención con el fin de recibir a la intención con el fin de otorgar. ¿Quién hace eso? Se le abre el mundo espiritual. Es muy difícil. La prueba está que no lo logramos tan rápido, tan fácil. No quiere decir que si yo, y ya lo dije varias veces también, si yo alcanzo el estado de otorgamiento, no puedo recibir para mí nada. No, como ya dijimos, el cabalista puede ser multimillonario, puede comerse los mejores manjares, puede vivir una buena vida y ser otorgante. No hay ningún problema con eso. Porque la cuestión no va por el tema de lo material. La cuestión va para el tema de la intención con la que se hace todo. O sea, si yo disfruto de mi abundancia, a sabiendas de que fue algo que se me da, que el Creador me está dando, y estoy en constante agradecimiento. Por eso que los cabalistas escribieron también todas las brajot, todas las bendiciones, ¿verdad? Van al baño, bendicen. Se lavan las manos, bendicen. Todas las brajot, todo el sidur, todos los rezos, todo, es para estar justamente en ese estado de tirar de la falda a mamá. Exactamente. Que ellos lo hagan con la intención que lo hagan, y no quiere decir que uno tiene que hacerlo. Puede hacerlo en otra forma. ¿Okay? Yo tengo mi forma, por ejemplo. Pero no hay duda de que esa es la razón. O sea, se lo digo para que entiendan por qué se han escrito todas esas cosas. ¿Quién las escribió? Antes nombraron a Baal Shem Tov. Baal Shem Tov fue quien creó el movimiento del hasidismo. Él era un gran cabalista, ¿no? Una persona con una altura espiritual muy grande, pero que entendía que estábamos en el exilio espiritual. Entonces preparó todo el tema hasídico para poder sostener a los judíos en un entorno, contenerlos para que no se dispersen, no se pierdan. Y ahí es que sale todo el tema de la Rabanut y todo eso después. Otro punto entonces para terminar el tema de hoy, y ya terminamos este tema de las almas y los mundos, el beneficio que recibimos del Creador puede presentarse solamente en el estado de adhesión, Dvekut. Ya les había nombrado la Dvekut, me parece, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es la Dvekut? Es justamente eso, en estar constantemente en conciencia de que somos creados y que el Creador nos está dando, y Él disfruta con darnos, y Él disfruta con que nosotros le reconozcamos que nos está dando, porque si no, no tiene existencia a nivel del Boré, de lo que es el Ben y Be. Y esta última imagen de hoy, les voy a poner, esperen que la voy a agrandar un poco. Este es todo el proceso de mecánica. Vamos a ver. Aquí tenemos el final de la corrección. Aquí arriba. Ustedes no ven la flecha, ¿no? ¿Ven la flecha? Sí. Ah, ok.
y el pensamiento de la creación o plan de la creación que produce las 4 fases que dijimos. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, los 5 mundos. Es un proceso que desprende los mundos de arriba hacia abajo. Llegamos a este mundo donde existe la evolución sin libre albedrío, porque acá estamos siendo llevados por las narices en todo tipo de estados, como animales. Como animales. Se prende el punto en el corazón, y cuando se prende el punto en el corazón, se nos da la opción, lo que se dice, te he dado la elección para elegir entre la vida y la muerte, y tú eliges la vida. Ahí empieza el libre albedrío. De momento, ahora, fíjense que acá está esta flecha. Hay acá un libro, un dibujo de un libro, y la luz que reforma, la nombré, pero no hemos hablado mucho de eso. La luz que reforma, hablamos de la virtud que existe en las escrituras en hebreo, de los que escribieron los cabalistas. Esta luz puede reforzar el punto en el corazón, o sea, si yo tengo un despertar, para poder reforzarlo, si no me meto en un entorno que me refuerce este punto en el corazón, puede quedar ahí. O por lo contrario, no va a quedar, queda ahí, pero va a ser en sufrimiento, porque voy a estar todo el tiempo con esos cuestionamientos adentro, tratando de entender cosas y sufriendo porque no voy a recibir respuestas. Y voy a estar buscando y buscando y buscando. Que eso es un periodo que puede llevar mucho tiempo en muchas personas. De momento que uno opta por empezar el proceso de descubrir las respuestas, empieza ese camino de abajo hacia arriba a través de los 125 peldaños o niveles y llega al final de la conexión. O sea, este dibujo es toda la historia. Esta es toda la mecánica, en realidad. Dentro están las sefirot, están las luces, están los partzufim y todo eso, que eso ya es algo mucho más avanzado en la mecánica, lo que les dije, los nombres de los partzufim. Está el masaj, que es un estado que uno produce para rechazar la luz, restricción. Las clipot son un estado así también, cuando no tenemos equilibrio en las sefirot. Todo el tema de las clipot es un mundo entero. Hay cantidades de clipot. En realidad las clipot son estados que también se necesitan. Porque es cuando uno utiliza la luz para su propio beneficio. Y cuanto más grande, y a medida que va creciendo la viut, que es dentro del espesor del cli, hay muchos estados donde uno cae en las clipot y tiene que salir de ellas. Las clipot son parte del proceso. Y eso es todo, queridas, por hoy. Ya para el próximo tema va a ser un poco más liviano. Sí, porque esto es mucha filosofía y mucho de Sí. aceptarlo o no aceptarlo, creer o no creerlo. La cuestión es si entendieron la explicación, o sea... Sí, se entiende en la teoría. Claro, no, yo también lo entiendo en la teoría, no te creas que yo lo entiendo más que eso. No más. O sea,
sí, no te voy a decir que El tema no. es que hacer para... Yo creo que la finalidad, yo personalmente, ¿no? De la creación de todo esto en una oración, es decir, que alguien o algunos trataron de, por ahí en un momento de que cuando salió la Kabbalah, obviamente, pienso yo, era un mundo que estaba en caos, una etapa que estaba en caos. Y trataron de que el pueblo judío en ese entonces trate de salir adelante. Y la manera de salir adelante, quizás no solamente en la manera tradicional de rezo y obligaciones religiosas, era dándole una esperanza, por más que Margarita dice que lo deprime, saber que tiene que subir 125 peldaños, que al final llegás a la corrección. Tenés que trabajar, tenés que hacerlo, pero hay una esperanza, hay quien te espera. Y que de alguna manera eso le dio a la gente, no sé si a todos, pero sí la posibilidad de una esperanza. Suena muy bueno lo que decís, pero en realidad yo creo que no. Te digo por qué. Porque todo esto es Kabbalah. Y la Kabbalah no era algo popular, ni mucho menos. Claro. Todo esto no Bueno, llegaba a había lugar para 600.000 nada más. No. No, 600.000 es un número. O sea, Sí. cada una de esas chispas se puede repartir en otras. Y en realidad no sabemos lo que se dice en la fe. El hecho, por ejemplo, no es en vano que nosotros, por ejemplo, si estamos en este grupito, esto está premeditado, o sea, no existe la casualidad. ¿Por qué? Porque tenemos una raíz en común. Es por eso que estamos aquí. O sea, quiere decir de que tenemos la capacidad, a diferencia de esa persona que dije antes en Honolulu, que yo no tengo ningún contacto y quizás no voy a tener jamás, nos han puesto porque yo me puse detrás del masaje, dice Cristel. Por ejemplo, y tampoco no es así porque sí, por ejemplo, que Margarita, que vive en España, que no tiene nada que ver con Israel, por ejemplo, o con el judaísmo con nosotros, o Alejandro, que también no tiene nada que ver supuestamente. O sea, no es casualidad, eso es lo que quiero decir, porque no existen las casualidades según la Cábala, por ejemplo. Entonces quiere decir de que tenemos alguna raíz en común. Sí, sí. Entonces el tema es justamente que nosotros tenemos, al tener una raíz en común, quiere decir que somos parte de la misma chispa, parte de la misma alma. Con respecto a lo que estabas diciendo tú, Claudia, no, lo que quería decir es eso justamente, de que no es lo que se le dice. O sea, en las comunidades de los judíos, ni siquiera entre los ortodoxos, se habla del Mar Tikkun. O sea, Mar Tikkun es como una palabra medio, ¿cómo se dice? Muktzeh. No se habla de esas cosas. Entonces, Yo creo que estos están un poquito alejados también, que creen que teniendo ciertas conductas, ellos están bien por el hecho de usar el uniforme, ¿no? La kipá o la cabeza cubierta, esas sí, no sé, cosas. pero lo que quiero decir justamente es la pregunta que dice Claudia, para nada ese era el motivo. Porque esto nos llega al conocimiento, sino solamente de aquellos que se dedican al estudio de la Kabbalah, que ya sabemos que era algo prohibido. No sé si conoces, seguramente conoces de alguna forma, o porque lo viste en alguna obra o algo, el tema del dibuk. Sí, sí. Bueno, entonces se habla, por ejemplo, ahí de la Kabbalah, de que había uno que el muchacho creo que era que estudiaba Kabbalah.
y era ocultismo, era algo así, era totalmente, era algo como que totalmente prohibido. O sea que todo el mundo hasidí, todo lo que viene de totalmente opuesto a todo lo que estamos hablando aquí. Solamente personas elegidas, lo que se llama Yehidei Gula, han tenido acceso a este tipo de cosas. Y hoy, como les he dicho siempre, está abierto porque llegó el momento que se tiene que abrir para todos. ¿Podemos creer en esto o no, como dijiste? Eso es otra cosa. Bueno, si no tienen algo más, les agradezco la tertulia. Muy, muy interesante, como siempre. Sí. Gracias. Y bueno, a ver, lo próximo ya es más, como les dije, ya no me acuerdo cuál es el otro tema que tengo preparado. Pero bueno, ya. En 2 semanas. Sí, si Dios quiere. Bueno, vamos a ver qué pasa con el mundo entre tanto. Chaucito. Chao, querida. Chao. 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 Saludos a todos. Buenas noches. Gracias. Bye. Bye.